persona, el Espíritu Santo ministra a través de un vaso, de un instrumento, pero que esté limpio, que sea de Dios, ¿verdad? Dice así, ¿quiénes poseen estos dones y quién los da? Como le vengo hablando, todos los cristianos, ¿verdad? Tenemos dones. Hermano Jacinto tiene dones, hermana Rosa tiene dones, hermano Pedro tiene dones. Pero está en nosotros, ¿verdad? Si la persona no sabe, de repente hermana Rosa, pero él tiene no sé qué don yo tengo. Bueno, entonces te puede orar así, Dios mío, ¿qué don yo tengo? Será de oración. Algún don debe tener la hermana Rosa. Todos tenemos dones, algunos tienen hasta más de 3, 4, 5. Algunos pueden tener uno, pero no creo que una persona tenga uno, puede tener más de uno, ¿verdad? Porque son varios dones, entonces yo creo que cada cristiano debe tener más de un don. Entonces dice así, ¿ves? Vamos a leer 1 Corintios 12:11. Te lo voy a leer. Ya lo leímos, pero lo vamos a repasar. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Ves? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Señor, a través de su Espíritu Santo, reparte esos dones a cada quien como Él quiere. En particular, si Él quiere dar a hermano 103, le da 3. Hermana Rosa 4 se los da. No es que no, que cada persona tiene que tener uno o dos, no. Como el Espíritu Santo quiere. Él sabe la capacidad que tiene cada persona, ¿verdad? Entonces Él va y le da sus dones. Ay, vamos a dar a esta persona 5 dones, porque busca de Dios. Y entonces va y se lo da. Porque sabe que lo va a usar. Seguimos. ¿Cuáles son los propósitos de los dones? Todos deben de tener un propósito, ¿verdad? De parte de Dios, siempre Dios tiene un propósito en algo. Como le dicen a la persona, Dios tiene un propósito contigo, ¿verdad? Entonces, todo es para provecho. Sobre los dones, todo es para provecho. Vamos a leer primer libro de Corintios 14:12. 14:12, dice así. Está ahí mismito, en la otra hoja, por la misma parte. Primer libro de Corintios 14:12, dice así. Así también ustedes, pues que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Qué dice aquí entonces? ¿Cuál es el propósito de los dones? Edificación primeramente de la iglesia, de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si hay un hermano que el Señor le da un don de sanidad, ¿verdad? Y hay enfermos en la iglesia, ¿qué tiene que hacer ese hermano? ¿Cuál es su deber? Orar por la persona que esté enfermo. Y como dice la palabra, ungiéndole con aceite, y ponen sus manos sobre el enfermo y Dios lo sana, ¿verdad? Pero tiene que tener ese don de sanidad, como a otras personas que no tienen el don de sanidad, pero en el momento que están orando, Dios en su infinita misericordia, como Él es poderoso, Él dice, bueno, yo voy a usar a esta persona para sanar a Pedro, que está en una cama. Y piensa y lo levanta. Pero no tiene ese don, pero Dios lo usó en ese momento, porque para provecho de nosotros mismos, ¿verdad? Seguimos. ¿Cuáles son esos dones? Ya lo mencionamos varios, ¿verdad? Pero en otra parte de la Biblia se mencionan otros, no solamente son estos. Aquí mencionamos, creo que fueron 9 o 10. Aquí se mencionan 9 dones. Pero en otro texto se mencionan como unos 5 o 7 más. Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Ves? Hay que sacarle provecho a los dones, no hacer cosas malas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Para provecho, hermano, gloria al Señor. Porque a este le da por el Espíritu palabra de sabiduría. Ese es el primer don que está aquí. Si quiere la nota, tiene para nota. Don de sabiduría, ese es el primer don que hablamos aquí. El don de la sabiduría, mi hermano, ¿por qué? Dice así sobre la sabiduría. Esta va más allá de la sabiduría humana. No es una sabiduría como una persona que estudia aquí en la tierra, un médico que sabe bastante, inteligentísimo, un científico, un matemático, un químico. No es esa sabiduría. Una sabiduría que viene del cielo. Hay personas, hay pastores, evangelistas, maestros, profetas, ¿verdad? Que de repente crecieron en una familia que no lo llevaron a la escuela, no tuvieron estudio. Pero cuando llegan al camino del Señor, las personas se sorprenden. Ay,
Y después de repente dice, ay, ese hermano sabe bastante de la palabra. Ay, que Dios lo bendiga. Y después otra persona dice, ah, bueno, pero no tiene estudios seculares. Entonces la persona se sorprende. ¿Cómo es posible que una persona que no tiene estudios seculares, ¿verdad? Que lleva primer grado, al quinto, ni siquiera estudió, cómo sabe tanto de la palabra? Porque eso lo da Dios. La sabiduría que viene de Dios, dice así, es tener la capacidad de saber, decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. ¿Ves? Vamos a leer el primer libro de Reyes 3:16. Yo quiero que mi hermana Rosa me ayude a leer ese libro. Primer libro de Reyes 3:16 al 28. Esa historia es sorprendente. Yo cuando la leí la primera vez me sorprendí de esa historia. Primera de Reyes, hermano. 3:16-28. 3:16. Esa historia es muy sorprendente. Del 16 al 28. Ajá, primera de Reyes, ya lo conseguí. Capítulo 3. Por el 3 ahora. Ajá. 3. Del 16 al 28. Déjalo ahí, mi hermano. Sabiduría y prosperidad de Salomón. Amén. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día después de dar yo a luz, que esta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas, ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. ¿Ahí? Hasta el 26, mi hermano. Ajá, por favor. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero la observé por la mañana, y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. ¿Sigo? Sí. Ajá. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dar la mitad a una y a la otra, mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, ¿por qué sus entrañas se lo conmovieron por su hijo? Y dijo, ah, Señor mío, dad a este el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí, ni a ti, partid. Entonces el rey respondió, dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es tu madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en la sabiduría de Dios para juzgar. Amén. Gloria a Dios. Bendiga a nuestra hermana Rosa. Amén. Así es, mi hermana. Vio la sabiduría que el Señor le dio a Salomón. ¿Quién se iba a imaginar que el rey iba a actuar de esa manera? Yo me imagino que ese fue el mismo Dios que le miraje esto. ¿Ves? Manda, busca una espada y que lo pique. ¿Qué madre va a hacer eso? Cualquier madre actúa como ella, ¿verdad? A pesar de que era una prostituta, no conocía la palabra. Pero ella prefirió 1000 veces quedarse sin su hijo, sin criarlo a ella, que lo criara a otro,
prefirió 1000 veces que salvaran a su hijo, porque la otra no importa, mátenlo, no importa, porque no era la mamá, ¿ves? Entonces ahí se vio claramente quién era la madre, ¿ves? Entonces ese es el don de sabiduría que Dios, cuando nosotros nos pasa cualquier cosa en una circunstancia, no sabemos qué hacer, viene la sabiduría de Dios y actúa. Ay, y uno va y lo hace. El mismo Dios usó ese don de sabiduría sobre esa persona. Seguimos entonces, mi hermano. ¿Cuál viene? Palabra de ciencia. ¿Qué será eso? ¿Qué significará eso? De ciencia, científico, lo que estudian. No. Dice así: es saber o recibir revelación de algo sobre una persona o una situación sin haber recibido información. Escuchen bien esto, ¿ven? Por medios naturales. Es decir, de repente está Pedro y viene Juan y le cuenta: mira, ¿sabes qué fulano le pasó aquí? Y entonces el fulano se llamaba Marco, un ejemplo. Después va: Marco, ¿sabes que Dios me dijo esto de ti? Pero no fue el Señor, sino que el otro vino y le contó la historia y no era así. Entonces, no es así la ciencia. Cuando la ciencia es de Dios, es que Dios revela a la persona. Por ejemplo, que un hermano está pasando una situación y entonces viene y Dios le revela en oración o en un sueño o en un éxtasis y mira, anda ya que la casa de fulano que está pasando por este problema y usted le va a dar esta palabra. Y ahí va él a hablar de la casa de fulano y va, mira, pero eso en secreto, no que en público, que todo el mundo escuche, no, a menos que sea en la iglesia, que el Señor le da la ciencia a un predicador y va y se lo dice en el oído, no que para que todo el mundo escuche, no, así Dios no actúa así. Dios actúa en secreto, entonces va a su casa, ¿verdad? Dios le reveló, va a su casa y le dice: mira, ¿sabes que el Señor me mostró esto? Que yo te diera esta palabra, porque tú estás pasando esta situación. Y la otra persona viene y se sorprende, y recibe esa palabra de parte de Dios. Porque no fue fulano que fue, le contó como un chisme, no, sino que el mismo Dios va y le dice a la persona esto, y esa es la ciencia de Dios. Vamos a leer aquí. El libro de Juan 2, 23, 25. ¿Cómo actúa ese don de ciencia? Juan 2, 23, 25. Dice así. Habla sobre Jesús. Dice así: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Ven? Esta es la ciencia de Dios. Jesús no se fiaba de nadie, ¿verdad? Él sabía lo que había en la persona, él veía a la persona y él ya sabía todo. Él veía una cosa y él sabía si lo veía el dedo del pie, él sabía todo. Esa era la ciencia, que sabe todo. Por ejemplo, que un predicador está en el altar predicando en una tarima, donde sea, o aquí mismo, y viene hermana Rosa y le da una palabra. Y es de Dios, y usted, ¿cómo sabía eso? ¿Quién se lo dijo? No, es Dios, esa es la palabra de ciencia. O de repente está una persona y dice: mira, a ti te duele el estómago. Y la persona le duele el estómago. ¿Y quién le dijo eso? Si la persona no ha dicho nada. La sabiduría del que sabe todo. Seguimos entonces. Fe. Dice así: es la confianza total en las promesas de Dios, que no cede frente a las circunstancias adversas. ¿Ves? Esa es la fe verdadera, el don de fe. Es mayor que la fe normal que tenemos todos los cristianos. Todos los cristianos tenemos fe, pero cada uno tiene diferente, como dice, un vaso, ¿verdad? Un vaso así. Este tiene fe así, este así, este así. Pero el que tiene el don de fe, esa fe siempre está así, hasta el vaso azul. ¿Ves? Vamos a leer ahí Santiago 2, 21 y 23. Habla sobre la fe. La fe es importante en el cristiano. Como dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Santiago 2, 21 al 23. Léalo ahí. 21, 2, 21 al 23. no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo
Gloria al Señor. ¿Vieron cómo actuó la fe? Que Abraham fue y debe ofrecer a su hijo sacrificio y vino el mismo Dios y detente por la fe. Él tuvo esa fe de que Dios iba a proveer ahí algo. De que, porque, ¿cómo Dios va a querer matar a un hijo de uno? Dios no quiere eso. Pero si la persona, ¿verdad? Si el hijo de repente es rebelde, desobediente, delincuente, hace cosas malas, así es verdad que Dios, bueno, muere la persona, parte de la tierra, pero el Señor le salva el alma, que es lo más importante. Que esa es la otra parte que la persona no entiende. Pero ahí fue otra parte, fue Dios probando la fe de Abraham, porque Dios prueba nuestra fe, a ver cómo estamos nosotros, si verdaderamente nosotros creemos en el Señor, porque Dios siempre nos está probando, por eso que, ay, no se lo prueba, todo el tiempo me pasa esto. ¿Por qué? Dios probando hasta lo último, hermano. Dios siempre nos prueba. Gloria al Señor. Seguimos aquí. Dones de sanidades. Dice así. Cuando un cristiano ora por personas enfermas, que tengan una enfermedad física o emocionalmente enfermedades mentales, y tener la capacidad de traer el poder sanador de Dios a sus vidas. Usted ve que hay personas que oran por los enfermos y no pasa nada, ¿verdad? Pero hay otras personas que oran por los enfermos, pero Dios los sana. Esa persona ora a Dios y el poder de sanación de Dios va y actúa. Y entonces, ¿qué pasa al enfermo? Se sana y Dios lo levanta. A veces dura, ¿verdad? A veces de repente una persona viene, ora por un enfermo, no se sana en el mismo momento y el mismo día, sino el otro día, cuando dentro de 2 días. ¿Por qué? Para Dios probando algo ahí. A veces pasa así, probando la fe del enfermo, a ver si el enfermo tiene fe, porque no solamente es el que está orando, sino el enfermo, la persona también tiene que tener esa fe, confiar que Dios lo va a sanar. Porque si de repente viene un cristiano y le hace la oración de sanidad, y entonces el enfermo cree, ay, que José Gregorio me sane, Dios no lo va a sanar. ¿Por qué? Por su incredulidad, creyendo que es otro que lo va a sanar. A veces pasa así, o a veces Dios espera, vamos a probar a ver si de repente este hombre cree verdaderamente que Dios lo sane. Y lo sana al otro día que se levanta de la cama. Pero en la mente ya recibe, ay, Dios me sanó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios siempre nos está probando. Romanos 28, 8, 9. Vamos a ver qué dice ahí. Romanos 28, 8, 9. Al 28, dice que va. 8. Ay, Dios mío, que me equivoqué aquí. Sí, porque este Romano no llega hasta el 22. No llega, no. Llega al 8. Llega hasta el 16. 8:28, ¿verdad? No, pero es que no habla sobre eso. No llega al 28. No, es hecho, disculpe, es hecho. Sí, me equivoqué. ¿Hecho qué? Hecho 28. Sí, sí. 28, 8 y 9. 8 y 9. 28, 8 y 9. 8 y 9. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Amén, gloria al Señor. ¿Veo? Dios actuó la sanidad. Esto era cuando Pablo lo llevaba camino, los romanos lo iban a llevar para allá a la cárcel para matarlo, acabar con él. ¿Por qué? Porque predicaba la palabra del Señor. Y entonces fueron allá a la isla de Malta, llegaron hasta allá. Y entonces, ¿qué pasó? Había gente enferma allá, porque allá era una isla y de repente el agua estaba contaminada, quién sabe, no era una agua limpia, y las personas estaban con fiebre y disentería y diarrea. Entonces Pablo fue y oró por esas personas, y cuando vio que sanaron a ese hombre, todo el mundo quería que Pablo orara por él, y lo hicieron como si fuera un Dios, y ese es el don de sanidad. Su cuerpo, la carne se le había pegado al hueso, lleno de gusanos, llaga, le dio de todo ese hombre, ¿ves? Y él confió en Dios y después
Entonces, ese es el don de sanidad. Ajá, dones de hacer milagros, dice así. Los cristianos que hacen señales y prodigios más allá de lo natural para mostrar la presencia y el poder de Dios. Estos son los dones de hacer milagros. Vamos a leer aquí Juan 11, 41 y 44. Un milagro va más allá de una sanidad, es algo más profundo, una señal. Juan 11, 41. 11, 41 y 44. Se lo voy a leer aquí. Dice así. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenle y déjenle ir. Ese es un don de milagros. Eso fue un milagro que Dios hizo. ¿Ves? El Señor Jesús, de levantar a esos muertos 4 días en un sepulcro. Eso había podrido, tendría gusano, que sabe cuántas cosas. Y entonces ve lo que hizo el Señor, lo levantó. Si levantó a Job con gusano y levantó a este muerto de 4 días. Ese es un milagro que Dios hizo. No solamente la pesca milagrosa, que multiplicó los panes y los peces, no. Este fue un milagro. ¿Ves? ¿Quién iba a hacer eso? ¿Quién ha hecho ahorita eso? Nadie. De resucitar a un muerto de 4 días. Nadie. Y esa era la fe. El Señor Jesús tenía todos los dones. Fe, sanidad, milagro, profecía, ciencia. Todos los dones los tenía Él. Vamos a seguir aquí entonces. Don de profecía. Dice así. ¿Qué será eso? La profecía. Ay, vamos a ver. Dar una palabra de parte de Dios. Cuando el creyente advierte a la persona que algo le va a pasar, o advertencia de algo que va a pasar en el mundo, en el país, en la ciudad, en la calle, a quien sea. Ese es el don de profecía. Vamos a leer San Juan 4, 16, 19. Ahí mismo, como unas hojitas más atrás. 4, 16, 19. Se lo voy a leer aquí. Dice así. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces, don de discernimiento de espíritus. ¿Ves? No de espíritu del Señor, sino espíritu maligno. ¿Qué es eso? Bueno, es la habilidad de percibir qué tipo de espíritu actúa en cierta situación o en una persona y determinar si vienen de Dios o no. Hay personas que de repente vienen: ay, Rosita, tal cosa, amablemente, y es falso, es mentira. ¿Ves? Entonces tenemos que discernir si es verdad o mentira lo que está diciendo. Puede ser otra persona para poner en contra. Hay personas así que el enemigo lo usa para poner las personas en discusión, que no se hablen, enemistad, pleito, porque eso es lo que quiere el enemigo, hermano. Uno tiene que estar pendiente de lo que le dicen. No, uno dirá: ya, mira, es verdad tal cosa. No, ay, fulano hizo esto. No, que fulano habló mal de ti. No. Nosotros, discernimiento, porque el mismo Señor nos dice en la mente, pero uno a veces como que no hace caso. Entonces, discernir: ¿será verdad esto? No, yo voy a orar mejor. Y viene Dios y se lo revela. Porque Dios es soberano, para Él no hay nada imposible, hermano. Hechos 16, 16, 18. Hechos 16, 16, 18. Ahí en la palabra sale todo, hermano, todo. Porque no tenemos que ponernos a investigar. 16, 16, 18. 18. Ajá. Y esto lo hacía por muchos días. No, disculpa, del 16. Desde el 16 al 18. Del 16
16, entonces por aquí en el Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando que en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Amén, hasta ahí, mi hermana, gracias. Bueno, ¿qué pasó? Él discernió. Estas muchachas eran adivinas, ¿verdad? Adivinación y brujería. Que ella de repente tenía el don de ciencia, de sabiduría, y ella lo usó mal, así personalmente. Que Dios le da un don, puede ser de ciencia, de sabiduría, de revelación. Y entonces, como no son cristianos, lo usan en la brujería. Se ponen con su tabaco, con sus cosas malas, y entonces hacen adivinaciones, ¿verdad? Y entonces, pero ahí está actuando el enemigo, que el Señor reprende a los demonios, ahí no es Dios, los ángeles, ahí no está nada de eso. Y lo usan mal. Pero cuando venimos al camino del Señor, esos son los dones de discernimiento de espíritu. Uno ve una persona y uno ya sabe. A veces hay personas que vienen airados, ¿verdad? Y uno ya dice que viene airado. Otra persona que tiene tal cosa, está pasando algo malo. Yo cuento. Si la persona tiene algo malo, un espíritu malo, uno lo ve, eso se discierne, hermano. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, orar. Porque hay personas que no creen en estas cosas. A veces las personas no creen que uno es loco, que fulano está loco. Pero no, Dios nos revela las cosas. A veces uno mismo tiene esos dones y uno dice que, ay Dios mío, Señor, perdona, estoy pecando, estoy haciendo todo. No, es Dios revelándote. Entonces hay que orar. Si de repente lo viene a visitar alguien, mis hermanos, ustedes ven algo, ay Dios mío, fulano tal cosa. Aunque no se lo diga, porque hay personas que tienen cosas y no dicen, y entonces ya Dios se lo está revelando a usted. ¿Cuál es el deber de nosotros? Orar, ¿verdad? Así usted diga, no, que yo no sé orar, que voy a decir, no importa, usted va, se arrodilla delante de Dios mío. Yo voy a tal persona cuando de repente está enfermo, está pasando por mí, ayúdalo, yo no sé. Provee lo que le haga falta, si está enfermo, sánalo, si está pasando cualquier cosa, una perturbación, no duerme de noche, cualquier cosa. Y uno, Dios mío, ayuda a esa persona. Como usted quiera decir, y Dios no escucha, porque orar es hablar con Dios. No es así de que, ay, que no con palabras, que tienes que saberte la Biblia entera, no. Hablemos con Dios. Eso es lo que quiere Dios. Seguimos entonces aquí. Faltan dos. Don de diversos géneros de lengua. ¿Qué será eso? Bueno, capacidad en hablar en un idioma sin haberlo estudiado, para comunicar un mensaje de parte de Dios. Lenguas angélicas. Solo las entiende Dios. ¿Ves? Hay personas que tienen don de lengua, ¿verdad? Y pueden hablar en chino, en japón, en inglés, cualquier idioma, ¿verdad? Cualquiera, sin haberlo estudiado. ¿Por qué? Porque Dios, para Él no es nada imposible. Él hace cualquier cosa, hermano. Cualquier idioma, de repente una persona va de aquí a Japón y habla japonés. ¿Y cómo? ¿Y este hombre? Y entonces, normalmente, porque ese es el momento que el don se activa y habla. Ya después no va a estar hablando en japonés todo el tiempo, porque ese es un don que se activa cuando el Espíritu Santo lo toca y ya. No que va a estar hablando japonés, así no. Ese es un don. 1 Corintios 14:2 dice así. 1 Corintios 14:2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios, ¿ve? Hablamos misterios con Dios. También está el don de lenguas angelicales, ¿verdad? Que es un misterio con Dios, que nosotros nos estamos comunicando con Dios internamente, ¿ve? Hay personas, yo una vez tuve un sueño, para contárselo así más, yo estaba en la casa, en el primer cuarto por allá, cuando dormíamos en ese primer cuarto. Y entonces yo hice mi oración, vigilé de noche, ya me acosté como a las 6 de la mañana. Cuando me voy a acostar a la mañana a las 6,
que me acuesto, inmediatamente vino un demonio. Yo no lo vi porque era oscuro, se veía todo oscuro así, estaba dormido. Y me agarró por aquí. Y yo no podía ni hablar, nada, no podía nada. Y no tenía ni fuerza. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Yo pensaba dentro de mí. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué hago? Ayúdame, Señor. Y no, nada, ese demonio fuerte me agarró durísimo, yo no podía hablar. Y entonces, ¿qué yo hice? Yo, Dios mío, ya yo no puedo más, pedí ayuda a Dios. No pasó nada más, me agarraba más fuerte. Y yo empecé a hablar en lengua. Yo no había hablado en lengua, creo, pero en el sueño hablé en lengua. Y cuando yo hablé en lengua, que yo no sé ni lo que yo dije, que yo, Dios mío, ¿y qué es esto? Yo no entiendo lo que estoy diciendo, como que Dios mío, ayúdame, algo así, pero en lengua que yo no conocía. Y ahí fue que el demonio me soltó y se fue. Esos son misterios, por eso cuando usted de repente no habla en lengua así en el culto, ¿verdad? Pero de repente en un sueño, usted viene un demonio, la ataca o cualquier cosa, a una persona, porque también me pasa así, que yo estoy orando por personas y hablo en lengua y ese demonio sale inmediatamente. Usted tiene que hablar en lengua. Si en los sueños, así usted no sepa lo que usted va a decir, pero es en lengua, es un misterio con Dios. Hay que darle libertad. Si de repente usted sueña, hermana Rosa, que está hablando por alguien en un sueño, usted siente como de hablar algo que usted no sabe, suéltelo, no importa. Diga lo que usted, lo que sea, pero Dios sí va a entender eso. Porque de repente usted está diciendo, Dios mío, ayúdame, saca este demonio en el nombre de Jesús. Y usted dice algo así y él cae. Y ese demonio se va en el nombre de Jesús. Porque a veces tenemos que comunicarnos con Dios. De repente Dios está ocupado por allá y cuando uno habla así, Dios dice, ¿qué? Y va, y hace el trabajo. ¿Por qué? Porque ese es un misterio con Dios. El último dice así, interpretación de lenguas. Poder entender y comunicar un mensaje que se ha dado en lengua extraña y comunicarlo en el idioma en que están los presentes. 1 Corintios 14, 13, 14. Ahí mismo. Léalo entonces, hermana Rosa. 13, 14. 13, 14. Ajá. El capítulo 14, versículo 13, 14. Aquí llega hasta el 13. El 14, 13, 13. No, el 14, aquí 14, ¿verdad? 13, 14, por aquí. 13, 14. 14. 13, 14. Será este. Porque si yo oro en La lengua. anterior, el 13, por lo cual dice. Arriba. No, pero ¿dónde está el 14? ¿Cómo se ve? Mira, aquí está el 14. 14, versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Amén, gloria a Dios, bendiga a nuestra hermana Rosa. ¿Qué dice ahí? El que habla en lengua extraña pida interpretación. O sea que si usted está orando y habla en lengua y usted no entiende nada, pídale al Señor poder interpretar. ¿Por qué? Porque así uno se edifica uno, ¿verdad? Y uno sabe lo que uno está diciendo. Porque usted pregunta, ¿y qué usted dijo ahí, hermana? Ay, no sé. Pero qué bueno sería que diga, no, yo dije esto porque Dios me dijo que dijera esto. Y ahí está, la interpretación de lengua. O si una persona está hablando en lengua, estamos en un culto y alguien está hablando en lengua o varios, y usted viene, Dios le está diciendo a esta persona tal cosa, pero de repente la persona que está hablando en lengua no está entendiendo lo que está diciendo, pero usted que tiene ese don, si sabe lo que está diciendo. Después cuando se termina el culto, si la presidenta que te dice, mira, Dios dijo a través de la hermana tal cosa, que hay que estar en santidad, que hay que perdonarse, cualquier cosa, obedecer a Dios, y ahí entonces la iglesia se edifica. ¿Por qué? Porque hay una interpretación. Eso es lo que llamamos esa interpretación, no solamente hablar en lengua, sino interpretación en lengua. Y entonces, este es todo por hoy, mi hermano. Son diferentes dones, faltan otros más que después hablaremos después. Pero como dice la palabra, que todo esto lo hace el mismo espíritu, uno mismo. Entonces, si ustedes o si nosotros anhelamos tener dones, tenemos que pedirle al Señor. De repente tenemos dones, pero puede que tengamos algún don dormido,
que nos falta más oración o más leer la Biblia. ¿Para qué? Para que ese don se active, ¿verdad? Porque si de repente mi hermana Rosa tiene 3 dones y solamente tiene activo lo bueno, tiene que buscar activar su tercer don. ¿Cómo? En oración. A veces los dones también se activan en oración en la madrugada. El que tiene don de discernimiento de espíritu tiene que orar de madrugada para poder discernir los espíritus, porque esos espíritus malignos también vienen en la madrugada y lo atacan. ¿Por qué? Porque en la madrugada es que más se mueven los demonios. Ellos todo el tiempo están moviéndose, a toda hora, pero más que todo en la madrugada. ¿Por qué en la madrugada? Porque en la madrugada algunos están durmiendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer cristiano? Bueno, la viene en la madrugada. Hasta ahora, bueno, yo me voy a levantar en oración. Para cuando vengan esos demonios a perturbar, me vean de rodillas orando. Porque si estamos de rodillas orando, esos no nos van a hacer nada. Pueden estar por ahí, pueden hacer lo que quieran, pero hermano, no nos van a tocar. ¿Por qué? Porque estamos en oración. Pero si el cristiano tiene dones y se la pasa durmiendo toda la noche, ¿qué va a hacer los demonios? Se le meten en el sueño. Por eso que la persona dice, no, tengo pesadillas. Ay, ¿por qué tengo pesadillas? Bueno, ore. Lea el Salmo 91 antes de orar, antes de dormir. Dios mío, y el Salmo 4:8, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque Señor tu Jehová me hace vivir confiado.